Exiliados protagonizan intensa jornada de protestas en Nueva York y piden expulsión de Cuba del Consejo de Derechos Humanos. A continuación veremos todos los detalles. Bueno, estamos frente a la misión de Cuba en Nueva York, donde hay un grupo de manifestantes. La manifestación fue convocada por la Asamblea de la Resistencia. La policía ha pedido que los manifestantes se muevan a una esquina lejana a la misión. La policía se la está pasando por el foro. I cannot go back to my own country because you see my skin color. I face racism every day right here in America. Don't let them do this, please. Don't let them do this. Freedom for Cuba! Freedom for Cuba! Freedom for Cuba! And don't engage with us. Bloqueo no, Cuba sí. 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 Bloqueo no. ¡Abajo la dictadura! ¡Libertad para Cuba! ¡Libertad! Jóvenes cubanos se manifestaron este lunes y martes en Nueva York contra la presencia de Miguel Díaz-Canel en la 78 reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas. Aquí estamos muy orgullosos del exilio cubano, el exilio joven cubano, una vez más demostrando de que no vamos a permitir que la maldad avance. Este camión recorría las calles de la ciudad con carteles que piden la libertad de los prisioneros políticos cubanos, mientras dentro de la sede de Naciones Unidas, Voz del Sur, la de los explotados y vilipendiados, el designado gobernante comenzaba su intervención repitiendo una frase del discurso de Ernesto Guevara hacía 59 años. en pleno siglo XXI, ofende a la condición humana que casi 800 millones de personas padezcan de hambre en un planeta que produce lo suficiente para alimentar a todos. Díaz-Canel dijo que la pobreza va en aumento y el hambre es cada vez mayor y culpó a los países desarrollados de ello y al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington al gobierno comunista cubano de la crisis existente en la isla. Lamentablemente, a 75 años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la realidad es muy diferente. El gobernante cubano exhortó a respetar los derechos humanos, representando a un país que viola de manera constante y sistemática lo estipulado en dicha declaración y que ha sido condenado por ello. Vamos a estar 1 hora y media acá demandando, por supuesto, los derechos y las libertades que están siendo oprimidas ahora mismo por la dictadura cubana en la isla, con más de 1000 presos políticos y con una situación crítica. ¡Libertad! ¡Libertad! Este lunes comenzaron las manifestaciones frente a la misión castrista en Naciones Unidas. Un organismo que todos los meses recibe denuncias por parte de la sociedad civil cubana de desapariciones forzosas, de detenciones arbitrarias, de torturas dentro de las prisiones. Un país que además no deja entrar a las organizaciones internacionales a las prisiones a fiscalizar como muchos países democráticos hacen. Entonces, esa es la persona que está llegando de acá. Recuerda al activista que fue el propio Díaz-Canel el que dio la orden de combate contra los manifestantes de las masivas protestas antigubernamentales de julio del 2021 y que este martes defendió la candidatura de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y en otras noticias, Estados Unidos continúa manteniendo a Cuba en lista de países que patrocinan el terrorismo. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Cristina Rosales, aseguró a medios de prensa que Cuba se mantendrá en la lista de países patrocinadores del terrorismo.
Este pronunciamiento ocurre luego de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidiera durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que se saque a la isla de dicha lista. La vocera fue clara al afirmar a Caracol Radio que no habrá cambios en el estatus de Cuba. Explicó que Estados Unidos tiene un proceso serio de evaluación de cada país y no comunica decisiones a terceros países. Agregó que si hubiese algún cambio en la designación de Cuba, Estados Unidos haría el anuncio directamente. Durante su reciente visita a La Habana, Petro solicitó al gobierno estadounidense excluir a la isla del listado. El mandatario colombiano criticó la inclusión de Cuba calificándola de injusta y la atribuyó a un pedido de un expresidente colombiano. También lo hizo el brasileño Lula da Silva el pasado 16 de septiembre. En 1982 Cuba fue incluida por primera vez en ese listado, pero fue removida en 2015 durante la administración de Barack Obama en su etapa de acercamiento con el régimen de La Habana. El gobierno comunista fue designado nuevamente como patrocinador del terrorismo durante la presidencia de Donald Trump, 2017 a 2021, un estatus ratificado por Joe Biden. En otros temas, Lula da Silva pretende financiar a dictadura cubana. El pasado 16 de septiembre el gobierno de Brasil difundió varios acuerdos firmados durante la visita del presidente Lula da Silva a Cuba. Los convenios involucran a los ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Salud y de Relaciones Exteriores de Brasil. El objetivo de estos acuerdos es financiar al régimen cubano liderado por Miguel Díaz-Canel. Sin embargo, esto no cambiará la realidad del pueblo cubano. El medio de prensa Cruzoé señaló que Lula busca formas de utilizar recursos brasileños para apoyar a gobiernos afines ideológicamente, a pesar de la crisis económica que atraviesa ese país. El presidente de Brasil participó en la cumbre del G77 más China que ocurrió en La Habana y desde la capital cubana denunció el embargo y la inclusión de su aliado en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo. Cuba ha defendido una gobernanza global más justa. Hasta hoy es víctima de un embargo económico ilegal. Brasil está en contra de cualquier medida coercitiva de carácter unilateral. Rechazamos la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, afirmó. Activistas critican discurso de Díaz-Canel en Nueva York y lo llaman a predicar con el ejemplo. En su intervención de este pasado martes en Nueva York, ante la 78 Asamblea General de Naciones Unidas, Miguel Díaz-Canel instó a un nuevo y más justo contrato global y hacer transformaciones mundiales, sin aludir a los cambios que millones de sus compatriotas anhelan en su nación. Es un discurso hecho por expertos que no toman en consideración que todas las medidas que está planteando en este mensaje, a nombre del Grupo de los 77, el presidente no electo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, deben ser aplicables dentro de las fronteras nacionales. Reformas claras de modelo económico, reformas de comercio al interior de Cuba, reformas profundas en la propiedad, reformas también en el ámbito de los derechos de la ciudadanía para participar en el proceso económico, reforma del Estado, reformas en el Estado de Derecho, que son los que hacen posible el desarrollo sostenible, indicó, desde La Habana, el politólogo y activista Manuel Cuesta Morúa. En su discurso, Díaz-Canel manifestó la intención de Cuba de presentar su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de la ONU para un próximo periodo. No se tiene en cuenta el historial represivo del régimen, con más de 1000 prisioneros políticos y de conciencia en las cárceles cubanas en este momento, y un pueblo al cual se le niegan todos derechos, no solamente los civiles y los políticos que están en este momento gravemente atropellados en Cuba, sino también los sociales, los culturales, los derechos económicos. Es un pueblo empobrecido y reprimido, insistió Cires. Es lamentable que previsiblemente, contará con los apoyos suficientes dentro de los estados para lograr este objetivo, con la aquiescencia o indiferencia de las democracias occidentales, concluyó el directivo de la organización con sede en Madrid. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.